Muy queridos amigos, nuevamente les invitamos a esta serie de explicaciones que la Fe Bahá'í tiene precisamente sobre las profecías de las Sagradas Escrituras. Ahora queremos tratar un tema de trascendental importancia profética. Pero previamente, recordemos que en las dos anteriores presentaciones, la Fe Bahá'í nos explica el significado de dos profecías trascendentales. La primera de ellas fue precisamente concerniente a la primera venida de Jesús. Sorprendente, ¿verdad? Recordemos, el profeta Daniel inclusive menciona: y se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Efectivamente tuvo su cumplimiento con el martirio de Cristo. La segunda de las profecías concierne al retorno del Mesías. Cuando los discípulos mismos de Jesús le preguntaron, aparece en Mateo 24, dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal de tu venida y del fin del siglo? Recordemos que Jesús mismo, remitiéndonos a Daniel, encontramos en el libro de Daniel, en el Antiguo Testamento, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Estas 2300 tardes y mañanas demostramos que nos dan la fecha del retorno del Mesías, ocurrida en 1844. Vimos también que el retorno tiene un significado especial. Jesús mismo nos lo explicó cuando menciona que Juan el Bautista es el retorno del profeta Elías. Ello no significa que la misma persona de Juan el Bautista es la persona de Elías. No, significa que las cualidades espirituales, los atributos divinos de aquel profeta Elías que vivió 1000 años antes de Cristo aparecieron nuevamente en la persona de Juan el Bautista. Es decir, es la misma luz, aunque la lámpara sea distinta. Nosotros debemos ser adoradores de la luz y no de la lámpara, porque la luz es buena, no importa en qué lámpara arda. Además, encontramos que el propio Jesús de Nazaret en Apocalipsis 3:12 menciona: y mi nombre nuevo. Profecía impresionante, y mi nombre nuevo. De esta manera puede entenderse entonces que así como Juan el Bautista apareció 1000 años después que Elías con un nombre nuevo, Jesús mismo, quien promete su retorno, aparece en 1844 cuando el Bab, la puerta de Dios, anuncia que Él es el prometido divino. Llegó el momento de compartir las últimas 3 profecías numéricas que encontramos en el libro de Daniel. Estas 3 profecías son extremadamente importantes también, porque nos van a dar ciertos elementos por medio de los cuales podremos encontrar el misterio que aparece en el Apocalipsis, muy particularmente cuando en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, se menciona a un dragón escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Para entender eso, necesitamos, por favor, comprender esta explicación de la Fe Bahá'í sobre las 3 profecías en el capítulo 12 del libro de Daniel. En el capítulo 12, versículo 1 del libro de Daniel, dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Si prestamos la atención suficiente, vemos que Daniel dice que en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel?
Para poder entender quién es Miguel, debemos de recurrir al mismo texto de la palabra sagrada. Y vamos a encontrar que en el libro de Daniel, en el capítulo 10, versículos del 13 al 14, nos dice: Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Vimos que Miguel es uno de los principales príncipes de Persia. Atención a eso, porque se refiere geográficamente que Miguel está en Persia. Y se vuelve a confirmar esto en el siguiente versículo, en Daniel capítulo 10, versículo 21. Dice: Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Miguel es una alusión a Bahá'u'lláh, la gloria de Dios, porque en la reseña histórica que hemos hecho sobre la revelación de Bahá'u'lláh, encontramos que Bahá'u'lláh era un noble descendiente de reyes. Entonces, él sí cumple con la profecía de que es uno de los principales príncipes de Persia. Siguiendo ahora con las profecías, encontramos la primera profecía que dice: Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por él que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La respuesta es que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esto? Para entender estas profecías de Daniel del capítulo 12, debemos comprender que existen 3 calendarios. El calendario bíblico, en el cual un año equivale a 360 días. El otro calendario es el calendario gregoriano, que es un calendario solar. Un año tiene 365 días. Y existe también el calendario musulmán. Este calendario es lunar. Un año tiene 354 días. Con base a ello, demostraremos las fechas exactas. En esta línea del tiempo tenemos el año 0, es decir, en el calendario gregoriano, el nacimiento de Cristo. Aparece aquí el año 622, que es un acontecimiento en el cual el profeta de Arabia, Mohammed, huye para salvar a su pueblo que quiere ser martirizado por sus enemigos en el acontecimiento histórico llamado como la Égira. Y aparece al final de la línea del tiempo 3 fechas: 1844, 1863 y 1963. ¿Qué significan estas fechas a la luz de las Sagradas Escrituras? Es lo que vamos a compartir ahora. Sin embargo, previo a ello, es importantísimo recordar que en la historia religiosa de la humanidad, cuando Abraham, conocido como el amigo de Dios, finalmente tuvo una descendencia. Pero Abraham tuvo 3 esposas. La primera esposa, su legítima esposa, se llamó Sara. Con ella procreó a Isaac. De la línea genealógica de Abraham a través de Sara y de Isaac aparece Moisés y Jesucristo. La segunda esposa que tuvo se llamó Agar. Con ella procreó a Ismael. En esa línea aparece el profeta Mohammed. Y también es descendiente de esa línea
el Bab, la puerta de Dios. Y en el capítulo 25 del Génesis se menciona a la tercera esposa de Abraham. Se llamó Cetura. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Cetura. De esa línea genealógica, y puede ser demostrado que de esa línea aparece Bahá'u'lláh, la gloria de Dios. Volviendo entonces a la profecía de Daniel, a la primera profecía que aparece en el capítulo 12, dice que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Los estudiosos de la Biblia concuerdan que cuando se dice tiempo en singular, significa un año. Pero un año tiene 360 días. Este año es bíblico. El año bíblico tiene 360 días. Cuando dice tiempos en plural, significa 2 veces. De tal manera que 2 hay que multiplicarlo por 360. Y cuando dice la mitad de un tiempo, es la mitad de 360, que es 180 días. Cuando ahora venimos y sumamos tiempo, que son 360, tiempos, que son 720, y la mitad de un tiempo, que son 180, nos da un resultado de 1260 días. ¿Cómo se explica entonces este 1260? Recordemos que como en la línea del tiempo, el profeta Mohammed aparece acá la Égira en el año 622, este 1260, debido a que tiene relación con el profeta Mohammed, que utiliza un calendario lunar que tiene 354 días el año, entonces, para hacer la conversión de estos 1260 años que están en calendario lunar y pasarlos a nuestro calendario gregoriano, que es solar, se hace este procedimiento matemático. Se multiplican los 1260 de la profecía, que es tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, por 354, que es el número de días que tiene el calendario lunar. Este producto se divide dentro de 365, que es el número de días del calendario gregoriano, de nuestro calendario. Y el resultado de esto se le suman los 622, porque es el año 0 del calendario musulmán, cuando ocurre la Égira. Y amigos, cuando usted opera esto, puede tener su calculadora en la mano, arroja 1844. El mismo 1844 donde se demostró que allí finalizan las 2300 tardes y mañanas del profeta Daniel. Quiere decir que el año 1844 del calendario solar, que es gregoriano, es exactamente el mismo año 1260 del calendario lunar. Conclusión: de dos formas completamente distintas, en el mismo libro de Daniel aparece entonces 1844. Y recordemos, ¿qué acontecimiento histórico ocurrió en el 1844? El Bab, la puerta de Dios, declara su misión. Inmediatamente después que Daniel dice tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, menciona y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo. Recordemos que después del martirio de Cristo, en el año 70, el emperador Tito Vespasiano llegó a Tierra Santa, a Israel, destruyó el santuario y expulsó al pueblo judío que se disgregó en todo el mundo, conocido como la diáspora. Pero aquí, en este versículo, se promete el retorno de ese pueblo judío repartido en todo el mundo a su tierra, a Israel. Hubo un edicto conocido como el Edicto de Tolerancia, en donde, bajo la presión de ciertos países, fundamentalmente de Inglaterra,
se permitió que el pueblo repartido de Israel llegase nuevamente a su propia tierra. Y este edicto está fechado en 1844. Es histórico y puede comprobarse. Seguidamente, en el versículo 8, Daniel dice: Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El profeta Daniel recibió una visión de Dios. Sin embargo, en su humildad, él exclama: yo oí, mas no entendí. Y dijo: ¿cuál será el fin de estas maravillas? Y el ángel le responde. Él respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Inmediatamente después dice: Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Luego, en el versículo 11, capítulo 12 del libro de Daniel, se menciona la segunda profecía numérica. Esta dice: Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Esta profecía numérica dice 1290 días. Se interpreta de la siguiente manera: los 1290 días de la profecía se multiplican por 354, que es el número de días que tiene el calendario lunar. El producto se divide dentro de 365, que es el número de días del calendario gregoriano, y luego se le suman los 612. ¿Por qué 612? Porque 10 años antes de la Égira, Mohammed, el profeta árabe, declara que él es un enviado de Dios. Y cuando realizamos esta operación, resulta el año 1863. En el año 1863, Bahá'u'lláh, en el jardín de Ridván, declara que él es la gloria de Dios. Para distinguir entonces estas dos fechas, 1844, el Bab declara su misión, y 1863, Bahá'u'lláh declara su misión. Y finalmente, en el capítulo 12, versículo 12 del libro de Daniel, dice la tercera profecía numérica de los 2335 días. Veamos. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Estos 1335 días se explican así. En la línea del tiempo observamos que está el año 628. ¿Qué ocurrió en el año 628? En el año 628, Mohammed hace un pacto con sus encarnizados enemigos para que hubiera una pacificación dentro de su área geográfica. Y entonces, estos 628 se le suman los 1335 días de la profecía y arroja el resultado de 1963. En 1963 ocurren dos acontecimientos. El primero es que hay exactamente un siglo de cuando Bahá'u'lláh declara su misión en 1863 y 1963 culmina el siglo. Pero el otro hecho histórico es que en 1963 la fe Bahá'í ya estaba ampliamente distribuida en muchos países del mundo, lo que llevó a la elección del cuerpo supremo de la fe Bahá'í, que carece de clero profesional por prohibición de Bahá'u'lláh mismo. Y esta elección de la primera Casa Universal de Justicia, así se llama la institución suprema de la fe Bahá'í, se estableció en 1963. El edificio en el cual
la suprema institución se reúne para guiar a la comunidad Bahá'í del mundo, tiene su sede en el mismo Monte Carmelo, en el cual aparece actualmente el bello santuario en donde reposan los restos del profeta precursor, el Bab, quien permitió ser muerto, acribillado a balazos por anunciar la venida de Baha'u'lláh. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó un gran temor sobre los que los vieron. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente, al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Cuando estudiamos al profeta Daniel en el capítulo 12, la primera profecía numérica mencionaba los 1260 días. Alguien podría pensar que esto es algo del Antiguo Testamento. Sin embargo, vamos a encontrar que en el Nuevo Testamento, que es una revelación que Jesucristo le dio a Juan, esta misma fecha aparece de 4 formas diferentes. La primera aparece en Apocalipsis 11, versículo 2, y lo menciona como 42 meses. Esos 42 meses, como cada mes bíblico tiene 30 días, si multiplicamos 42 meses por 30, nos va a dar 1260. La segunda alusión está en Apocalipsis 11, versículo 3, donde literalmente dice los 1260. Siempre en Apocalipsis 11, ahora en el versículo 11, aparece como 3 días y medio. Y en este sentido, la interpretación es que un día es un año bíblico de 360. De tal manera que 3 veces 360 más la mitad de 360, que es 180, nos va a dar 1260. Y la última coincide literalmente como lo dijo Daniel casi 5 siglos antes de Cristo, cuando dijo tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Tiempo 360. Tiempos 2 veces 360 y la mitad de un tiempo 180, que nos da 1260. Intrigante, ¿no? De 4 maneras diferentes, pero ya en el Apocalipsis, que es revelación de Jesucristo, aparece el 1260. Si lo menciona de 4 formas diferentes, es porque el acontecimiento es trascendental, ¿no le parece? Estos 1260 días que están en calendario lunar, porque el profeta árabe Mohammed utiliza el calendario lunar, recuerde, corresponde exactamente al 1844 en el calendario gregoriano, es decir, nuestro calendario. Este está en lunar y este está en el calendario solar. Y aquí apareció el inicio de la fe Bahá'í. Por fin, mis compañeros atrás de cámaras y en lo personal, estamos profundamente agradecidos por su atención, amigos. Si Dios nos permite, volveremos con otra serie de profecías, porque el Apocalipsis es dramático. Ha habido películas y muchas interpretaciones acerca de esta información que aparece en las Sagradas Escrituras. Y finalmente, por favor, preste atención a estas palabras. No existen pruebas más claras que estas en los libros sagrados, para ninguna manifestación. Para quien es justo,
La concordancia en los tiempos señalados por la lengua de los grandes seres es la prueba más concluyente. No existe otra explicación posible de estas profecías. Benditas son las almas justas que buscan la verdad. Más carente de justicia, la gente ataca, disputa y niega abiertamente la evidencia, como los fariseos, quienes, ante la manifestación de Cristo, negaron con la más grande obstinación las explicaciones de Cristo y de sus discípulos. Ellos confundieron la causa de Cristo ante los ignorantes, diciendo: estas profecías no se refieren a Jesús, sino al prometido que vendrá más tarde, en cumplimiento de las condiciones mencionadas en la Biblia. Entre esas condiciones estaba la de que Él debe tener un reino, debe estar sentado sobre el trono de David, imponer la ley de la Biblia y manifestar una justicia tal que el lobo y el cordero se reúnan en el mismo manantial, y de este modo impidieron que el pueblo conociera a Cristo.